Hace un año, en el episodio 388, entrevisté a Sheila Pontis, una diseñadora e investigadora que se dedica a la creatividad. El año pasado nos encontramos en un congreso en Puebla, en México, y nos propusimos hacer una serie juntas. Quiero investigar sobre la creatividad y Sheila es una perfecta copiloto para expandir lo que sabemos sobre el tema. Hoy empieza esta serie que pensamos juntas, aunque ella no pudo estar en todas las entrevistas. Una cosa particular de esta serie es que solo una de las 5 entrevistas es a una persona que estudió diseño. Eso me encanta, porque quiero escuchar a otros que vienen de otras disciplinas. Les entrevistades son expertas de España, México, Argentina y Colombia. Algunos de estos expertos se dedican a apoyar a otros a enseñar creatividad. Para las entrevistadas, la creatividad es parte de su profesión y de cómo piensan su vida. Ricardo Masté me recomendó entrevistar a 2 personas de esta serie. Muchísimas gracias, Richie, siempre con buenas ideas y ganas de compartirlas. Hoy empezamos la serie con una entrevista hermosa a Marga Iñiguez, una activista de la creatividad que trabajó en los proyectos más variados. Ella estudió arte dramático, filosofía y comunicación. En esta entrevista hablamos de la atmósfera para que surja la creatividad, de herramientas para la creatividad, del cuerpo a la hora de ser creativo, de la imaginación y la incertidumbre. Me gustó mucho una frase de ella donde dice: ser creativo es imaginar, conectar con la propia singularidad y pasar a la acción. Bueno, Marga dice tantas cosas maravillosas que esta entrevista me parece que es una de esas que se puede escuchar varias veces e ir conectando con diferentes elementos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, pues yo toda mi vida estoy dedicada al desarrollo de la creatividad. Bueno, no es lo único que hago en la vida, lo que hago es vivir. Pero como creo que mi pasión que empezó desde muy pequeña. Yo soy de la montaña y ya cuando tenía 10 años dirigía una compañía, por decir así, de teatro. Entonces no había televisión ni nada, que nos dedicábamos a preparar obras cuando vinieran los veraneantes y cobrábamos ahí todo y teníamos nuestro repertorio para el verano. Y creo que ahí empezó también mi vocación con todo esto. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié filosofía, estudié magisterio, estudié arte dramático, creatividad y comunicación en Alemania. Y bueno, pues he hecho un montón de cosas, pero lo que más me ha enseñado es la vida. Y estar trabajando siempre con tanta gente diferente, porque es de quien aprendes. O sea, son muchos años de estar dedicada a estar con mucha gente y a entender que toda la gente es creativa, que no se lo permiten, pero que la capacidad creadora es un hecho biológico y está en todas las personas. Y hay quien la desarrolla más, quien se bloquea, quien se auto boicotea, o a quien no se lo permiten, pero es una experiencia maravillosa. Yo no he conocido todavía a nadie que no sea creativo. Pero hay gente que le cuesta más o tiene como menos confianza en la creatividad, ¿cierto? Menos confianza en ellos. Y yo he conocido a gente muy creativa que el temita para no llegar a materializar todas sus ideas y todo su trabajo es que no se sienten que son capaces o tienen mucho miedo al éxito más que al fracaso y entonces pues autoboicotean. Eso de que se te pincha la rueda justo cuando vas a pasar la meta. Pero vos, por ejemplo, una de tus clases es sobre tener ideas nuevas. ¿Qué métodos usas para tener ideas nuevas? Bueno, yo todo es muy amplio y es complejo porque es decir, primero que la gente se suelte y que sepa que lo importante puede venir de
lo absolutamente más intrascendente, más pequeño. No tienen que ser cosas raras, sino sencillamente es hacer pactos para tener ideas, pactos con el absurdo, aprender a volar y luego se aterriza y en el aterrizaje ya materializas. Y todo esto, pues yo suelo trabajar también el cuerpo porque es muy importante para tener ideas y es muy complejo. Pero lo que sí me gusta es decir a la gente que hay que hacer como unos tránsitos. Para mí, en mi experiencia de haber trabajado pues con artistas, bueno, también he hecho 13 años televisión, con artistas y con inventores, sobre todo, con empresarios, con mucha gente, con diseñadores sociales, es que siento que hay que hacer 4 más que técnicas, que las técnicas se pueden quedar enseguida obsoletas o que el tema para mí en la creatividad es más importante el clima, las atmósferas que tú a ti mismo te permites y el entorno, es qué tránsitos hay que hacer. Y para mí, dentro de que hablar de creatividad, las palabras no me dan la dimensión de este hecho tan complejo que es la creatividad, en el que confluyen y emergen a la vez sentimientos, razones, conocimientos, haceres, ideas, silencios, dudas, certezas, desorden, precisión, datos, desatinos, emociones, pasión. Y para mí todo esto es muy complejo y lo que sí puedo decir que para mí crear es estar siempre en traslación permanente. ¿Qué quiere decir estar en traslación permanente? Es traslación permanente. Cuando uno crea, tiene una idea nueva es porque uno se va a otro lado. O desde la metáfora, que es ya la palabra lo dice, mudanza, y se hacen unos trasvases entre lo que tocas y lo imaginativo. Y ese trasvase muchas veces está también desde tu apertura y desde tu deseo profundo, porque se crea desde un deseo profundo. Y ahí lo que somos, te diría que habría que desarrollar para mí 3 aspectos. Uno, que somos nuestra pantalla de radar, somos como un radar que recibimos, que tomamos datos del mundo exterior con un anclado en tu mundo interior, que es tu singularidad, lo propio, lo único, lo tuyo. Y desde ahí, desde desarrollar, ir con esa pantalla de radar, un calidoscopio, es decir, que ante lo mismo tienes muchas miradas, no hay una sola mirada, hay muchas miradas, y a la vez sentirnos como que somos un río, es decir, y un río no se le puede empujar. Un río es algo que fluye, unas veces va a saltos, otras se esconde, otras se desborda, y es decir, tenemos que tomar nota, enterarte de todo lo que existe, todos los registros, me doy cuenta, tengo una mirada amplia y con muchas perspectivas y estar, claro, siempre en permanente fluidez, sin importante las sequías, porque no permanentemente estás teniendo ideas, pero tampoco pasa la sequía, que es donde tú te estás reponiendo. Y dicho esto, que yo creo que hay que ir con eso, con esa pantalla de radar, ese calidoscopio, ese río, y bueno, y la metáfora que a cada uno personal se le ocurra, que hay que transitar, para mí esto lo veo imprescindible, y lo estoy diciendo desde el año 70, que igual tú no habías nacido, es que hay que estos territorios para mí son, uno, que no es 1, 2, 3 y 4, pueden ir uno llevarte al otro. Uno es el desaprender, la incertidumbre, los errores y las transformaciones. Es decir, unos nos pueden llevar a otros. ¿Qué es eso del desaprender? Bueno, pues mira, las ideas también pueden tener fecha de caducidad como lo tiene una lata de tomates. Es decir, y las actitudes se te pueden quedar también caducadas. Y es muy importante para mí, para poder crear, o sea, aportar algo nuevo con tu sello personal, hay que desaprenderse de lo que se nos ha quedado obsoleto, oxidado, de conceptos caducados, que los conceptos caducan que también, y de los reglamentos tácitos que nos encorsetan, de esos paradigmas cerrados, de actitudes mediocres, de creencias limitadoras. Pero todo eso, ¿cómo me doy cuenta de cuáles son las cosas que me están limitando? Porque la cuestión, o sea, en papeles queda muy bien decir desaprender lo que
caduca, lo que me hace mal, pero al final tengo que tener una noción hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? Pues más que a dónde voy, de qué me desprendo, que son los hábitos permanentes que tengo, repetitivo, inútil, y aprenderse a volar, a imaginar, a irte muy lejos y a hacer pactos con el absurdo, porque desde lo lógico no creas. La lógica está en otro hemisferio y hay que echar mano cuando tú materializas la idea. ¿Y cómo hago pactos con el absurdo? Uniendo cosas aparentemente absurdas. ¿Qué puedo hacer si todo en la vida lo único que tuviera fuera un virome y un vaso, por ejemplo? Eso es lo único que tengo en la vida. ¿Qué haría con esto? ¿Cuál sería mi diseño? Tal. Es decir, irte a algo, al juego, pero a un juego imaginativo. O sea, aceptar como maravilla lo que a veces te dicen que es una locura. Es decir, porque muchas veces estamos con un amueblamiento mental muy restrictivo. Es decir, si uno está muy metido en la norma, en un marco cerrado, es como difícil. Hay que romper marcos, hay que romperlo. Entonces, vos hablaste de 3 aspectos. Uno es este radar, ¿no? Que tenemos que tomar la data del mundo exterior para desarrollar un calidoscopio. ¿Cuáles son los otros aspectos? No, yo lo que veo, o sea, lo que uno tiene que ir por la vida siempre con, bueno, he dicho ese radar que podía ser así, una gran, y tener una mirada de gran angular en un calidoscopio con miradas múltiples y grande. No podemos tener una mirada ante la vida, ante los problemas, ante las situaciones, siempre en una sola dirección. Hay que mirar en muchas direcciones. Eso que luego dicen, bueno, esto no es lógico, cuando te dicen, no, es que no tiene por qué ser lógico, porque si estamos siempre moviéndonos en lo que tiene que ser, no vamos a crear nada nuevo. Y entonces, para mí, hay también que tener desarrolladas unas cualidades. Te decía, bueno, que hay tránsitos a hacer, uno era el desaprender, otros la incertidumbre. Si te mueves siempre, pues también hay que hacerse preguntas. ¿Qué es lo estático? ¿Qué es lo permanente? ¿Vamos de certeza a certeza o vamos por la duda? Porque el hacerse preguntas y el tener dudas es un camino que te da una cantidad de ideas que no se puede estar en lo mismo. Hay que salirse del camino y volverlo a mirar de otro lado. Y ahí te puedes encontrar con muchas cuestiones. Uno, con los errores. Y para mí los errores hay que transitar tranquilamente por los errores, porque si no corres el riesgo y te mueves siempre en que tengo que acertar, hay que acertar o equivocarse. El error en la vida, en las ciencias, en todo nos lleva a otro discernimiento, a ver las cosas de otra manera. Esto es importante porque siempre lo que haces tiene que ser perfecto, a ver qué es, no, si siempre hay un riesgo. Esto, claro, si siempre que tú creas hay un riesgo porque es algo nuevo, también hay que desarrollar cualidad del coraje, de la capacidad de por encima de todo sigo adelante y la persistencia. A mí no me gusta decir esfuerzo. La palabra esfuerzo es, ay, tengo que subir esa cuesta pesadísima, tal. No, es persistencia, es decir, pase lo que pase, estoy en lo que estoy porque yo aquí sigo adelante. Eso es lo que han hecho todos los creadores, los que han practicado a más alto nivel su creatividad. Es decir, persisto en lo que estoy, pase lo que pase. Y luego, pues, también tenemos que aceptar lo que son las transformaciones, otro terreno, porque todo está en cambio. Eso está clarísimo. Una fotografía ahora no es la luz de ahora, no es lo mismo que luego, y estamos continuamente en traslaciones y en cambios, porque todo cambias tu metabolismo, cambia el aire que tienes al lado, cambia todo. Y si uno se agarra a lo que todo es fijo, ¿cómo vas a crear? Si crear es un estado de fluidez, es un estado, y bueno, y claro, y distinguir, porque lo estoy diciendo todo así, distinguir que una fase es cómo tengo las ideas y otra qué hago con las ideas. Sí, eso estamos de acuerdo. Pero me interesa más de cómo creo las ideas. Vos decías, por ejemplo, que una cosa que hacías era envolver el cuerpo. ¿Cómo se envuelve en cuerpo en la creación de ideas? Bueno, primero, el cuerpo es un archivo total de todo lo que nos pasa, porque en la creación
entran también, entran no solo nuestros pensamientos, tenemos un cerebro cuádruple. Entonces hay unas ideas que nos vienen pensando, pero otras sintiendo y otras haciendo. Entonces un cuerpo paralizado que hace poco, que tiene poca energía, y hay que hablar de la energía. ¿Cómo vas a crear con una bajísima energía? Es muy importante. Primero, tu energía igual personal, igual que en el ambiente, según las frecuencias que haya, eléctricas y magnéticas y tal, vas a crear de una manera o de otra. Pero, y es muy importante que el cuerpo esté abierto a todo. Entonces, pues, ¿cómo te diría? Desde ponerte a bailar como lo sientas, es decir, me entra la música y me sale por los poros a través del movimiento, o hacer traslaciones, tomar una distancia no muy larga y ir de un lado para otro, de un lado para otro, así, por ejemplo, una hora yendo de una manera, volviendo de otra, yendo de una manera, volviendo de otra. Es decir, que el cuerpo resuelva. En un cuerpo constreñido, en que esté la boca muy cerrada, la lengua echada para atrás. Me acuerdo en conmemoración de una gran argentina, Fedora Verasturi, bueno, era que en su metodología, cómo hablaba de la lengua, cómo es importante la lengua para la generación de ideas y conectar con el centro del pensamiento que está debajo justo en el dibujo de Leonardo da Vinci, donde ahí es donde está, no en el entrecejo de ahí concentrarte. Entonces es muy importante el cuerpo en acción, el cuerpo en atención, porque no se trata para mí de estar muy concentrado ni estar relajado. Concentrarte es echar de más, relajarte pues descansas muscularmente, sino estar siempre en estado de atención. ¿Qué quiere decir? Que tienes el radar puesto siempre, que te enteras de lo que pasa dentro de ti, lo que hay fuera, lo que ocurre, dónde está la tendencia, qué me pasa, qué le pasa al que tengo enfrente. Hay que tener un radar muy bien puesto y muy colocado, y lo tenemos, que es la percepción, para enterarte de qué es lo que pasa. Y luego con todo eso bates ahí y ves muchas maneras. A no ser que la idea te venga de iluminación, que es cuando te cae una iluminación y es que te transforma, no estás buscando nada y te viene una idea que te deja para allá. Eso todas las culturas sabias explican el tema de la iluminación. Pero en el cotidiano podemos entrar en estado de fluidez, es decir, que vienen cantidad de ideas, que ahí lo que recomiendo, y lo digo esa palabra que no me gusta hacer recomendaciones, es que no saque uno la libretita y se ponga a escribir lo que le viene, que lo pierdes, que te dejes mojar del todo, empaparte con todo lo que te venga, y cuando ya dejes ese estado de de lluvia, de fluidez, de pronto pues ya de lo que te acuerdes lo apuntas si quieres. Es decir, hay que estar en esa apertura. Es tan importante lo corporal que en un cuerpo cerradito entra muy poco. Hay que ver cómo es un niño sano y un niño que corre, que juega, que va abierto, que va con la lengua afuera también, que no es cerrado. Y esto es muy importante porque uno crea, hay que tener muchas zonas despiertas, desde todo el cuerpo, que es memoria, volver a tocar con nuestro niño interior, rescatar nuestro niño interior, que era atrevido, activo, hacía lo que quería y cuando le parecía, sensorial, juguetón, que se comía la vida. A ese niño pequeño y interno que tenemos, a nuestro niño interno y nuestro niño sabio, que es el que se hace preguntas. Eso hay que tenerlo muy vivo y de pronto dejar nuestras reglas y todo esto un poquito aparcado un rato. Pues si no es muy difícil. Decime una cosa, estas cosas vos las usaste en cosas como usar la creatividad para combatir la pobreza en Guatemala. ¿Me contás cómo es uno de esos procesos? Pues bueno, pues trabajábamos era con maestros para que luego hicieran ellos proyectos con las propias comunidades, de sacar ideas con la gente. Entonces, en la formación que estábamos dando ahí en Guatemala era primero que ellos se soltaran, tuvieran ideas, el propio maestro que iba a ser el facilitador, y trabajara con la gente de que desde ellos mismos
lo que se les ocurriera, que no tenía por qué ser lo correcto. Y ahí, teniendo muy en cuenta qué enemigos tienes para tener ideas, como es enseguida la crítica. La crítica es un enemigo mortal, porque todo lo que va a ser nuevo, ¿tú qué sabes si va a estar bien o no? En la fase de la idea tienes que aceptar, estar muy abierto a todo lo que ocurra, cuanto más mejor, y luego ya seleccionas, pero eso según qué criterio, cuando vas a materializar la idea. Con ellos pues trabajábamos que es todo lo que se te puede ocurrir ante lo que estás mirando, a saber recoger datos del mundo exterior y del mundo interior. Porque si no sabes recoger datos del mundo exterior, no conectas. O sea, para conectar hay que recoger, si por ejemplo uno es un diseñador, pues tiene que tener en cuenta cuáles son los entornos físicos y qué es lo que está ocurriendo, incluso para poder estar y generar tendencias, estar en lo externo. Pero si tú no tomas datos de tu mundo interior, que eres único, irrepetible dentro de los 8.000 millones del planeta, si biológicamente somos distintos, los 8.000 seres que estemos de millones en el planeta en este momento, cómo somos también. Y recoger datos internos es tu singularidad, es tu sello, sería como tu marca. Entonces hay que atreverse a estar fuera y a estar dentro. Y es estar también en la observación, que no es en el juicio, es saber y darte cuenta qué es lo que te está pasando. Y todos tenemos un talento. Y la manera de sacar ese talento es qué te gustaba hacer cuando eras muy pequeño y se te daba muy bien o muy pequeña. Por ahí va. Y que luego te lo practicaste, esas cosas, por ejemplo, uy, pues esta niña, este niño, ¿cómo es? Qué simpático, cómo se relaciona con no sé quién, pero fíjate, bueno, pues ahí a lo mejor tenemos en el futuro un gran relaciones públicas, o mira cuánto tiempo se entretiene con unos palitos en hacer esto y mover y tal, igual estamos teniendo un arquitecto, un diseñador. Hay que tocar qué es lo que te gusta, qué te produce placer, qué te daba bien. Todos tenemos un punto singular y ese punto singular hay que ponerlo ahí, pero con una conexión exterior, porque si no te puedes quedar muy zumbada o muy zumbado, no sé si se dice por ahí, en tus cosas y no aportas, no creas. Y en esta formación para maestros, ¿qué ideas muy locas salieron, muy diferentes? No, pues salieron ideas, no salieron ideas locas, porque luego la aplicación es ¿para qué lo quieres? Si es para el desarrollo. Pues, por ejemplo, una maestra se le ocurrió cómo hacer para que la zona creciera, sacar que a toda la gente se le iba a dar un mamífero que no sé cómo se llama, que es tipo de cabra, que se reproduce muchísimo con una carne exquisita y decir, mira, vamos a sacar un dinero. ¿Cómo vamos a desarrollar la zona? Que la gente empiece a tener dinero. ¿Cómo se va a poder tener dinero? Hicieron, por ejemplo, lo de el mamífero, que no sé ahora cómo se llama. Otra gente, pues vamos a hacer un plan con las mujeres para que no sean abusadas, porque había culturas en las que era muy fácil ser abusada por los familiares, el abuelo, el tío, el hermano mayor. Pues vamos a hacer qué campañas vamos a hacer con las mujeres de potenciarse. Y entonces pues empezaron a trabajar con los cuentos. Otra gente se le ocurrió, pues vamos a ver cómo podemos hacer en empresas para generar papel de los residuos de los bosques y tal. Quiero decir, digo cosas prácticas, o cómo hacer unas tejas que cuando venga el viento no se las lleve el aire. Y otros pues para que la gente saque recursos, no sé. Esta entrevista es parte de las listas Creatividad y España y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Muchas cosas que dice Marga resuenan mucho con el trabajo en diseño. Ella dice, más que técnicas, lo más importante es la atmósfera. Y a mí siempre me pareció que es así cuando facilitamos sesiones o talleres en diseño. Más que el método o la herramienta que usamos, lo más importante es la atmósfera,
la vibra que se genera en la gente, que puede o no depender del método. A veces puede depender de otros miles de factores, como si hay comida, quiénes son los que están pensando juntos, cómo es el lugar de la comunidad o un lugar al que se los invitó y nunca fueron antes, y otras cosas. Hay muchos factores que pueden influenciar esa atmósfera y ese hacer en grupo. Otra de sus frases es: el cuerpo en acción y en atención. Es importante. Abrir el cuerpo, que es memoria, dice ella. Me interesa mucho esa relación con el cuerpo y la creatividad, que todavía me parece una incógnita. Me gusta mucho bailar, sobre todo bailar libre, sin ir a una clase a imitar a una profesora. Voy a unas sesiones de baile libre que se llaman 5 ritmos, que existen en muchas ciudades del mundo. Justamente cuando bailo hay una observación sin juicio, o bastante sin juicio, porque por momentos aparece el juicio y por momentos solo bailo. También me gustan las meditaciones donde se baila, y lo hago porque lo disfruto. Lo que todavía no me queda muy claro es cómo eso repercute en mi creatividad, o cómo es esa traslación de la que habla Marga. Seguimos escuchando y aprendiendo de Marga. Una cosa que también hiciste fue consultoría para un presidente. ¿Cómo es eso? Pues sí, ese me llamó para un país para ver qué se podía hacer, que la gente estaba la gente joven estaba, no tenía iniciativa, no tenía liderazgo. Y digo, pues hay que empezar a creer en la gente y empezar a no tener tantas normas, sino darles espacios, igual que a gente joven. Hicimos espacios de creación joven en que ellos tenían, los jóvenes, una idea. Bueno, me he ido del presidente a esto, pero viene a ser la misma idea, es decir, salirse de dar tanta normativa y empezar a creer en la gente. Entonces, en el país que lo hice, pues toda la gente que estaba en lo social tomaron un taller de cómo hacer para que la gente fueran los protagonistas. Es que tampoco tienen que ser a veces cosas muy originales, porque un giro igual de 360 grados no funciona y un giro de 10 grados puede ser muy efectivo. ¿Era un país? ¿Qué país era donde estabas trabajando? Donde he trabajado para todo esto en Chile y luego pues en España, en una zona en Extremadura que hicimos lo que se llamaba la Sociedad de la Imaginación para favorecer todo el desarrollo con las iniciativas de la gente. Y ahí estaban los espacios de creación joven que les proporcionábamos lo que pedían, pero no les decíamos a los jóvenes una programación de lo que tienen que hacer. Se les dejaba pues el lugar donde ellos querían hacer una orquesta o donde un grupo joven decía: nosotros queremos ser diseñadores, como en un pueblo que se llama Olivenza. Pues bueno, pues que se les daba el centro, se les proporcionaba, si pedían de pronto a alguien que les ayudara a hacer patrones, pero sin interferencia de la gente mayor, sino que ellos son los que tenían que hacerlo. Y un poco con la idea de que, por ejemplo, como muchos grupos musicales y muchas cosas importantes que han salido, pues se hacían en garajes, en galpones, sin que hubiera ningún adulto dando normas. O sea, pensamos que si queríamos favorecer la imaginación de toda una región, de toda una zona, teníamos lo primero que creer en la gente y que la gente entre ellos tuvieran vinculación afectiva. Porque si tú te generas vinculación afectiva, vas a poder trabajar más de otra manera, es decir, y vas a trabajar en lo que realmente te guste hacer. Y también estuve en un proyecto europeo que se llamaba Euroland, que era cómo generar empleo en parados, o sea, parados se dice aquí la gente que no tiene trabajo de más de 40 años, de alta duración, o sea, por la reconversión industrial. Y ahí todo ese proyecto de creatividad se basaba en que lo que te iba a mover a trabajar, que te olvidaras del mercado y que te movieras desde la pasión. Estoy diciendo hace ya 20 años. En Tasito, también en Liverpool, en varios sitios, este proyecto que diseñé en el País Vasco. Es como el móvil de la creatividad es la pasión y vas a empezar a juntarte con gente
para hacer algo de lo que os guste mucho. No vamos a volver a caer que si el mercado pide no sé qué y seguir toda la vida ahí de esclavo a ver qué hago. Y claro, pues cuando tú haces algo que te está gustando mucho y te implicas, eres como ese muñequito que se cae y frente en pie y antes de caerse se vuelve a poner de pie. Y no te importa los errores, no te importa volver a repetir, porque estás haciendo lo que te gusta, lo que quieres hacer. Bueno, pues ese tema es para mí muy importante, que se haga lo que realmente quieres hacer, desde donde lo quieres hacer. Decime una cosa, ¿cómo se diferencian la imaginación y la creatividad? ¿O cómo se vinculan? Bueno, pues para mí se vincula que la imaginación es una parte de la creatividad la que te ayuda a tener ideas, a tener proyectos, a ir adelante, o sea, en que sueñas en mundos posibles y los haces realidad. Es como generas utopías y vas adelante con esas utopías. Es decir, si tú no imaginas, no ves antes ese futuro, no eres capaz de crearlo en imágenes, no solo en imágenes, en sensaciones, en sonidos, es decir, ¿cómo vas a avanzar? O sea, si no puedes quedarte pegado a la tierra, porque si te quedas ahí pegado, no vas a avanzar. Tienes que imaginar y decirte la pregunta para mí, para echar a andar, que eso lo hicimos en el proyecto europeo, es ¿y por qué no? ¿Y por qué no va a ser posible? Y porque tengas más de 40 años y porque, yendo a todos los niveles, y por qué no va a ser posible, pero hablábamos ya también en cosas humanas, porque no tengas 90, 60, 90, o porque no tengas no sé qué, no sé cuánto, no te puedes merecer. No, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Sería como para adelante el mantra, ¿y por qué no? No voy a ir adelante. Y luego todo esto, según estoy hablando, me recuerda, si tú me dices, bueno, ¿y por qué te viene a ti todo esto? Pues yo creo que tuvo que ver mucho, que yo era niña de un pueblo pequeño, y la palabra de mis padres, siempre que decían, mamá, ¿qué hago? Que me aburro, papá, ¿qué hago? El mantra de mi casa era, invéntatelo. Yo creo que es lo que más, una palabra que oí muchas veces en mi vida de niña, invéntatelo. ¿Cómo? Invéntatelo. Invéntatelo. O sea, no, ahora cuenta hacer esto y lo otro. Y eso de aburrirse, eso viene de burrito. Nada de, ¿qué es eso de que me aburro, mamá, qué hago? Ahí viene. Y desde pequeño que te dejen tener iniciativa, que te dejen cometer errores, que te permitan hacerlo todo, que te quieres comer el mundo. Y es una pena que uno nace con ganas de comerse el mundo y le empiezan a educastrar, que quiere decir a cortarte las alas, a no dejarte volar cuando uno tiene aspiración de vuelo. Dice, ¿por qué no voy a llegar aquí? A mí por eso yo tengo una gran admiración, sé que estoy muy en contra de algunas ideas que hay en Europa. Yo estoy muy a favor de los emigrantes, porque para mí un emigrante es alguien que sueña en una vida mejor, que tiene expectativas, que se imagina que le puede ir mejor. No digo solo el emigrante que huye de las guerras y de otras cuestiones políticas, solo el emigrante, el que dice, ¿y por qué no voy a tener una vida mejor? Aunque tenga que cruzar los mares, aunque tenga que cambiar de clima, aunque tenga de que... Para mí, siempre digo que un ejemplo de creativos para mí son los inmigrantes, la actitud creativa. Decime una cosa, hace casi 60 años o más que enseñás creatividad. ¿Te parece que el pensamiento creativo fue cambiando? ¿Que hay una evolución, que estamos realmente siendo más creativos y usando la imaginación en los problemas complejos y vitales del momento? Yo creo que sí, que en todo hay siempre muchos avances. Otra cosa es lo que digan los medios de comunicación, otra cosa es cómo nos quieran manipular, pero es que cuando tú estás con gente así en directo, le dices, mira, olvídate, desaprende de un montón de cosas y tú como a ti te surge o le generas climas sociales, climas desde los espacios físicos a los espacios de confortabilidad y a la vez de reto. Es decir, sí, claro que la gente es creativa, claro que sí, se avanza. Lo que pasa es que sí, pero lo más importante es si tú utilizas esa creatividad para lo que es, para estar vivo, porque si realmente es que yo uno creatividad con vida, o sea, que es el hecho más vital, pero si te retiras de la vida, ¿cuántas veces en un grupo de creatividad tienes que trabajar autoestima, empoderamiento, que es una palabra que no me gusta, pero que tengas tu valor
ahí, porque el tema no es que te falte imaginación, el tema es que tiras la toalla, te crees que no vales, que eres una cucaracha sin patas. Entonces, ¿cuántas veces lo que hay que hacer es tirar, ponerle a una persona una grúa y tirar para arriba y decir, mira, aquí arriba? O sea que parte de estimular la imaginación para vos es empoderar al otro y como darle más confianza. Sí, y saber que tú eres creativo, pero el que tienes al lado también lo es. ¿Eh? Que es que a veces creemos que ser primero que solo uno es un genio y que es tal. Bueno, pues todos somos unos genios y vamos a eso. El tema es que el otro también es creativo y su creatividad es diferente. Y qué bien que dos creativos es mejor que un solo creativo. Y ahí ese es el tema también. Pero es que ese tema lleva, mira, Mariana, muchas cosas. Es decir, competimos o cooperamos. Las dos empiezan por C. Y trabajaste también dando clases a diseñadores o consultorías, ¿no? Sí, sí. Decime, ¿y qué particularidades tenemos? ¿Cómo tenemos que destrabar nuestra imaginación los diseñadores? Pues los diseñadores, o sea, primero lo de volar y empezar a trabajar como con lo más elemental. Y yo cuando trabajo, o sea, de objetos, por ejemplo, ¿qué me puede decir a mí? Vamos a suponer si pienso en un objeto que me viene a la cabeza y lo único que tengo es un país que solo tiene cucharas, por ejemplo. ¿Cómo sería ese país? ¿Cómo serían las parolas? ¿Cómo serían las calles? Basada, por ejemplo, en el tenedor o la cuchara, lo que te surja, en unas lentes. Y trabajar ese tema como absurdo. Y luego hacer fusiones. Por ejemplo, yo eso lo hago mucho con diseñadores, que es muy elemental. Pues eso, pues te digo, uno dice, bueno, pues yo soy una cuchara y otro dice, pues yo soy, no sé, un plato, por decir así. Pues, ¿qué sería una cuchara plato? ¿Qué sería un plato cuchara? ¿Cómo saldrían de la fusión de estos dos? ¿Qué puedo sacar? Siempre con cosas, primero como muy elementales y luego pues hacer una cuestión que siempre irte muy lejos. A mí me gusta trabajar, por ejemplo, con diseñadores con lo que llamo anchoides o una dimensión muy alterada. O sea, hacen para alguien que no es como nosotros, diseñan todo. Y luego, después de esos diseños que hacen para esa gente tan grande, hacen la adaptación a un humano, al que sea. Y ese tránsito de no ir en directo hace que tengas ideas originales. O si, por ejemplo, quieres hacer un diseño de paraguas nuevo, haz un antiparaguas y luego haces el anti del antiparaguas. Lo digo porque es que si no nos vemos que hay objetos. Una cosa son objetos que solo su función sea estética y otros objetos que queremos que sean útiles y son que dicen, bueno, esto es imposible y es porque también el diseñador pone mucho la mirada en él y hay que salir de uno, porque yo recuerdo en unos diseños que se hicieron en Barcelona, en el metro, de cómo se diseñaron los asientos y cosas, y les dije ya a la municipalidad, digo, esto me dejó cortar las manos de que lo ha diseñado un japonés y muy estrechito y muy pequeñito. Me dicen, ¿por qué dices eso? Digo, porque esto está diseñado por un japonés. Pues sí, lo ha diseñado un japonés. O como el metro de Bilbao, el subte, resulta que tenías que entrar por el lado contrario, por la izquierda y tal, y digo, el diseñador, digo, esto que lo ha hecho en inglés, pues sí, lo había hecho en inglés, y es que uno se pone en su ombligo. Y entonces hay que salirse del ombligo con algo como muy absurdo y diseñar para algo absurdo y luego haces la traslación. Es decir, esto absurdo que le vale a esta persona, a este ser que es circular y que se traslada arrastrándose y que tiene 2 metros de diámetro por medio metro de ancho, que parece como una tortilla, y has diseñado ropa para él, cosas para él, lo que te dé la gana. Luego, que lo has hecho eso como lo adapto a la talla tal o a un usuario X y en material. Pero yo siempre con diseñadores hago traslaciones, porque si no, o se hacen a sí mismos ellos y son cosas a veces muy inútiles, o siempre estamos en lo mismo, no hay avances. He trabajado mucho con diseñadores, pero siempre con ellos trabajo mucho, me voy a algo como absurdo y vuelvo. Y haciendo mucha visualización,
por ejemplo, pues te he dicho el ejemplo de la cuchara, pues bueno, tienes que diseñar un parque de atracciones basado en la cuchara. ¿Cómo sería? O un centro de tal, o sea, siempre situaciones hipotéticas como de locos. Y luego eso ya lo tienes. En eso echas todo el esfuerzo de dimensiones, de cómo es, de los colores que pondría. Y luego dice, bueno, pues señor, usted viene de este país, pero yo lo quiero para esta población, para este usuario que vive en Finlandia y que es tal y tal y cual. Y entonces ahí sí que salen diseños. Ese es un terreno que me encanta. ¿Y qué nos recomendás leer, escuchar y mirar en relación a la creatividad? ¿Qué te parece que es lo que ahora te inspira? Bueno, pues yo creo que lo que tiene uno que estar es abierto totalmente a la vida, y la vida no solamente es televisión, y parece muy absurdo, pero ir por la calle, yo a veces me siento cuando hay manifestaciones o cosas en un banco y, por ejemplo, empiezo a mirar todos los pies de la gente y te das cuenta qué cantidad de zapatos hay y que habría que no sé qué, a recoger cuestiones del mundo exterior y luego estar muy conectado con uno, porque uno tiene tanta cosa, todo lo que trae metabolizar la sangre, más todo lo que aprendiste y recogiste desde niña, desde niño, todo eso es un material impresionante que es lo que te da tu sello. Entonces, yo, la observación exterior, la observación interior, y luego pues siempre reflexionar, claro. O sea, uno tiene que saber. Bueno, pero si quiero un libro, una película, un podcast, algo que te parezca fundamental para entender estos conceptos y la creatividad mejor, ¿qué nos recomendás? Pues yo te diría, aunque ya lo sabe todo el mundo, pero para empezar a hacer una ejercitación, todo lo de Julia Cameron a la gente yo he visto que le viene muy bien. Lo del camino del artista, todo esto cuando no se ha hecho. Pero yo también diría algo que es muy útil y que yo he practicado muchos años. Uno es que todos los días bailes, te pongas la música que sea, puede ser canto gregoriano, puede ser, no tiene por qué ser danzas, puede ser una música barroca, la que te dé la gana, y que bailes pues 15 minutos, pero por ejemplo no tienes por qué bailar de pie, porque hoy bailas, lo tuyo, el único espacio que tienes es la horizontalidad, el suelo, que bailes en el suelo, que bailes tú a solas, pero que con la idea de me trago la música, entra en mí y la suelto en el movimiento, sintiendo que de cintura para abajo la tierra, y te atrae la tierra, te tira, y de cintura para arriba te tira al cielo, el universo, y te mueves en eso y que eres como un planeta, como dicen los sufis, me muevo de izquierda a derecha, de este a oeste, la tierra y el cielo. Y esa es una, y otra que es lo de moverte. Y después tomar un tiempo, eso tendría que ser largo y con disciplina, porque te voy a decir para qué vale la autodisciplina. Que sería todos los días transformar un papel en blanco, un folio. ¿Cómo transformarle? Es decir, te lo encuentras de una manera, tal cual lo sacas cuando los compras, y haces algo. Cuando digo algo, tiene que ser con lo que sea o como quieras, pero todos los días algo diferente. Y así estás 90 días. Las primeras veces todo lo que haces es lo que sabes, porque lo primero que haces es lo que ya sabes. Si yo te digo a ti, diséñame 10 botellas, esto es facilísimo, pero si te digo 40 botellas, te tienes que empezar a inventar botellas. Es decir, es muy importante el tiempo y todos los días, y ese da unas pistas enormes de cómo creas cuando estás cansada, cuando creas cuando estás muy harta, cuando creas un día que te has tomado unas copitas de más y te da por hacer muchas cosas. Y entonces los vas puntuando, o sea, hacer uno cada día. Si un día haces 20, no son 20 días, es el día tal que has hecho 20. O sea, todos los días esa autodisciplina, que es decir, por encima de todo voy a hacerlo. Yo he visto transformaciones increíbles, o sea, de gente que nunca había hecho nada, ni de dibujo ni de nada, y pasar a ser diseñador de juguetes, de gente que ha partido ahí a escribir, de una persona que ya estaba harta y un día, pues, una mujer ya no sabía qué hacer y con qué, no digo ideas, porque se le ha escrito a la gente, cómo transformar sus papeles, y a partir de ahí empezó a pintar y al año unas exposiciones con un éxito enorme. Es decir, que tienes que ponerte propuestas que te ayuden a tener, que estés un tiempo en el embarazo, por decir así,
y que un día rompas aguas, y para eso se necesita un tiempo de constancia como en lo mismo. No, hoy salgo corriendo y lo otro no, podría estar un tiempo haciendo lo del esto que digo del papel. O ya más determinados tipos de trabajos como los que propone Julia. Hice El camino del artista, y también tiene otro, me gusta mucho otro que tiene ella, que se llama El arte de escuchar, porque bueno, me dedico a esto del audio. Sí, qué bien. Pues yo de Julia, en Colombia, con colega Graciela Aldana, que trabaja todos los héroes en la creatividad, estuvimos revisando el manuscrito que le mandó a ella del camino del artista, a ver qué le parecía, y yo estuvimos leyendo y diciendo las cosas antes de que lo publicara. O sea, tengo que ver de alguna manera indirectamente en este libro, porque dices para allá. Es un clásico, ¿no? Es un libro que revolucionó a mucha gente y tiene muchos ejercicios de creatividad. Y por eso te lo digo, porque es un libro que es fácil de comprar en distancias, porque hay cosas por ahí muy puntuales, manuales de no sé qué, pero de gente de distintos países, que es complicado. Y yo sé que en cualquier sitio lo encuentran, y además me siento que muy contenta de que se hiciera ese libro, porque con la doctora Graciela Aldana y yo estuvimos ahí diciendo, pues esto lo podría cambiar, o esto para el mundo latino no va tanto, y ella se lo mandó todo. O sea que algo, cositas que eso no la quita ningún mérito de autoría ni nada de nada. Maravilloso. Tendría muchas cosas que decir, y yo te voy a decir mi eslogan en estos 50 años que llevo trabajando, más de 50, que es que la creatividad es una urgencia y un derecho. Esa es una frase que llevo diciendo desde el año 75. Muchísimas gracias, Marga. Bueno, yo siempre suelo acabar mis talleres con esta metáfora de despedida. En nuestras manos están las primaveras todas, los mares de orillas infinitos. Gracias. Esta entrevista me parece de lo más inspiradora, porque Marga va saltando de dar frases inspiradoras con respecto a la creatividad a dar ideas concretas de cómo entrenarla. Sobre cómo entrenar la creatividad vamos a seguir hablando en esta serie con otros y desde otras perspectivas. El libro que ella recomienda, el de Julia Cameron, que se llama El camino del artista, es un clásico de los clásicos. Es un libro que a la vez es un curso, o sea que da ejercicios de creatividad para cada semana. Creo que dura como 12 semanas y todas las semanas tenés que leer un capítulo y hacer los ejercicios. Lo hice en algún momento, hace muchos años, y me encantó. Me gustó tanto que después compré varios para regalar a les amigues. Me acuerdo que uno de los ejercicios era escribirte a vos mismo una carta pensando que tenés 80 años y le escribís al que sos vos hoy. Ese es uno de los ejercicios que más me gustó, pero había muchos muy diferentes. Hace poco compré otro libro de ella, de Julia Cameron, que se llama El arte de escuchar. Considerando que me la paso escuchando con estas entrevistas, me pareció que me podía gustar, y así fue. Me sirvió mucho para una charla que di hace poco sobre el escuchar y los diferentes tipos de escucha y cómo puede servir el escuchar un podcast en el desarrollo profesional de diseñadores. En la próxima entrevista de esta serie, escuchamos un diseñador mexicano que enseña creatividad y tiene un emprendimiento en relación al placer. Les cuento también una primicia. Con Sheila Pontis, con quien diseñamos esta serie, vamos a dar un taller sobre creatividad en la nave nodriza en julio. Todavía no está anunciado, pero es parte de lo que se viene. Si están cerca de Madrid para esa fecha, vengan nomás. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.